estas ferias del libro digital y federal seguimos disfrutando de distintas actividades que se van llevando adelante. Vamos a ver un conversatorio en este caso, porque si hemos hecho algo en estas ferias del libro es poder seguir construyendo conceptos, seguir metiéndonos en la cultura, en la interculturalidad. Y es por eso que vamos a disfrutar de un conversatorio muy importante, muy interesante y del que seguro vamos a sacar muy buenas conclusiones. Entramando la interculturalidad con todos ustedes. Pa' que los zapaten en el norte del Chaco. ¡Aquí en Chacarera, hermano! Hola, nos encontramos con Ariel Sosa de Castelli. Ariel nació en Córdoba, es profesor en Ciencias de la Educación. Él realizó sus estudios en el Colegio Secundario Nacional de Deán Funes, estudió teología y luego continuó estudios, la teología de la liberación de manera autodidacta. Desde 1996 hasta el 2006 trabajó acompañando a las comunidades eclesiales de base del pueblo Wichí de la zona del impenetrable chaqueño en Misión Nueva Pompeya. Allí aprendió el idioma y luego se dedicó a traducir diversos textos, cuentos, mitos y acompañó a las comunidades de la zona en lo referido a la lucha por la recuperación de los territorios originarios. Y como educador se desempeñó como profesor del Centro Educativo Rural El Colchón, que fue la primera escuela bilingüe intercultural del Chaco con población originaria com. Participó como disertante y tallerista en el Congreso Latinoamericano de Educación Popular, realizado en la Universidad de Misiones, sobre problemáticas pedagógicas en contextos interculturales. Actualmente es profesor de la cátedra de residencia del último año de la carrera docente bilingüe intercultural en el Centro de Investigación de la Modalidad Aborigen, CIFMA, donde colabora en la formación e investigación de futuros docentes para las comunidades originarias Tom Wichí Mocoy. Bienvenido, Ariel. Bueno, gracias, Sabri, y por supuesto celebrando este espacio en el que estamos todos y todas presentes, en este formato, ¿no?, que nos deja la virtualidad, pero agradecido también al municipio de Juan José Castelli por brindarme esta oportunidad y bueno, gracias a vos también por acompañarme en esta charla. Gracias a vos por esta invitación y bueno, yo tengo, además de todo lo que conté de Ariel, tengo el gusto y el privilegio de que sea mi compañero de trabajo en el Ministerio de Educación. Ariel, tu libro, que lo voy a mostrar, creo que se ve ahí. Sí, tu libro se nos presenta con la imagen de una chica que es un tejido wichí, con el título Entramados de la interculturalidad, aportes epistemológicos para la discusión intercultural. En principio, ¿podés referir a esta idea de entramados y hablarnos un poco acerca de los entramados de la interculturalidad a los que hace referencia? Sí, en primer lugar, entramado porque la construcción de la identidad nunca es unipolar, ¿sí? Nuestras construcciones identitarias siempre están atravesadas por distintos procesos históricos, pero sobre todo por la otredad siempre presente. Con el tiempo, la antropología y cierto multiculturalismo encasilló a los otros como piezas de museo. La verdad es que pensar en el tejido tiene que ver en pensar en las particularidades, en las individualidades, pero sin perder de vista lo colectivo, ¿no? Me parecía que el concepto de la yica, como dicen los wichí, tiene mucho que ver con ese proceso histórico, ontológico, cultural,
ideológico, político, en la que estamos atravesados por esas diversas miradas y subjetividades de los otros y de las otredades, de manera que van conformando ese proceso identitario que nunca es lineal, ¿sí? Que nunca es lineal y que además siempre procede y produce un encuentro con la otredad. Pensar lo intercultural como a veces como un concepto pura y expresamente de diálogos de cultura me parece a veces de cierta ingenuidad epistemológica también, ¿no? Porque las culturas no dialogan, son los sujetos de derecho que se encuentran y que producen en ese encuentro un descubrimiento, pero en ese descubrimiento también hay un reencuentro con esa propia búsqueda de la identidad. Y eso es, viene a ser esa complejidad que es un entramado, ¿sí? Y que en el proceso histórico de los sujetos y sus subjetividades va formando este tejido, ¿no? Este tejido social, este tejido identitario que nos hace repensar justamente nuestro sentido ontológico y existencial frente a las otredades y subjetividades. Cuando escribimos, en este caso tu ensayo, cuando seleccionamos sobre qué escribir, creo que están presentes nuestros intereses personales, nuestros intereses subjetivos, y con esto, cuando hablo de intereses personales, me refiero a lo que nos conmueve, ¿no? Pienso en la propia historia, en la propia biografía, en los recorridos que realizamos, en la posición política. ¿Podrías contarnos sobre este camino de experiencia, de militancia, de lecturas que te trajo hasta acá? ¿Y cómo fue ese proceso de escribir, de investigar, de reflexionar? Bueno, es un largo camino, como dije, porque luego de esto, por ahí podríamos abordar un poco más la cuestión técnica sobre lo intercultural, propiamente dicho, en su unidad epistemológica. Y que me parece que, como dice el libro, tiene que seguir la discusión epistemológica sobre un concepto y una categoría que nos sigue preguntando sobre ese proceso que nunca es lineal, ¿no? Y en mi caso personal hay dos momentos o acontecimientos históricos que me marcan para repensar esta categoría que, insisto, no es meramente antropológica, sino que está atravesada por una construcción ontológica, una construcción política, ideológica, que eso se va desarrollando además en el libro. Pero hay dos acontecimientos esenciales. Uno fue mi experiencia en Sudáfrica en el año 96, cuando estuve en Pretoria y en Johannesburg, y la otra fue mis años acá, en el Chaco, en el Impenetrable, con las comunidades originarias, Wichí específicamente, donde, y lo cuento así, muy brevemente, con uno de los amigos que tengo, o mejor dicho que tenía, porque ya no está más entre nosotros, Nicolás García, quien me enseñó el idioma Wichí, en una charla alrededor del fuego, haciéndole yo una crítica existencial de por qué van dejando su cultura, ¿no? Cierto romanticismo también e idealismo en mí. Y entonces Nicolás García me dijo, nosotros no necesitamos, me lo dijo así, plenamente en castellano, peguchino, nosotros no necesitamos que vos seas como nosotros. Nosotros necesitamos que vos seas como sos, porque queremos que nos enseñes a caminar como en un puente a ese otro mundo que nosotros no entendemos.
Y para mí fue, lo estoy haciendo muy corto por la cuestión del tiempo, ¿no? Hay toda una serie de imágenes y de momentos y de silencios, sobre todo quienes conocen el mundo wichí, hay mucho silencio, muchas pausas, mucha reflexión de fondo, de manera que eso fue como un efecto espejo, ¿no? Darme cuenta de que a veces queremos ser otros que no podemos ser, y esa experiencia fue la que me llevó, bueno, luego, por supuesto, a profundizar en lecturas, y uno de esos grandes referentes de la teoría y de lo ontológico y de la búsqueda de esa amerindia, hay que nombrarlo el maestro Rodolfo Puch, ¿no? Su gran libro América Profunda, es un libro que a mí literalmente me dejó una enorme huella para comprender de esta enorme diversidad que es nuestra Avia Yala, nuestra América Latina, que eso, que hay una enorme pluralidad de voces y de identidades que en los procesos históricos han sido silenciadas, marginadas, que han sido negadas, ¿sí? Y en algunos casos, por qué no decirlo, un genocidio totalmente racionalizado y sistematizado para la no existencia de esos pueblos. Entonces, tratando de sintetizar el proceso histórico, cómo uno va llegando, bueno, va dándose cuenta que realmente necesitamos replantearnos otra vez el concepto de la categoría del ente cultural. Entonces, hacia grosso modo y de manera sintética, esas experiencias que a mí me marcaron fuertemente para abordar esto, ¿sí? Y después, también como para ir despejando algunas cuestiones que a veces hay como un cliché de entender siempre la interculturalidad ligado a los pueblos originarios, cosa que no es menor y no es menos importante, pero no es solamente esta relación con los pueblos originarios, o abordarla a la interculturalidad desde el bilingüismo, ¿no? A veces se confunde la idea de bilingüismo con la interculturalidad, y la interculturalidad está atravesada por un eje sumamente cartesiano, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la descolonización. No se puede pensar en interculturalidad sin descolonización histórica. Catherine Walsh, que es una gran teórica también que aporta a la discusión, habla que no tener en cuenta esa herida abierta, esos procesos de subyugación, de opresión, es omitir justamente un proceso de destrucción. Entonces, no podemos plantear bajo ningún punto de vista la apertura, entre comillas, de un diálogo entre distintas nociones de lo político y de lo social, en tanto y cuanto no se plantea un proceso de descolonización y no se critique sobre esos procesos colonizadores que han sido las resultantes de siglos de opresión, no solamente con los pueblos originarios, o podemos decir particularmente en este caso con pueblos originarios y o otras minorías étnicas, ¿no? Pero en definitiva, eso sería el abordaje de cómo uno va llegando a determinadas temáticas, a determinadas discusiones. Ahí, en relación a esto que decís y lo que contabas al principio sobre mirar a la interculturalidad no como un diálogo, un simple diálogo entre culturas. Vos en tu libro haces un análisis de la mirada o de las miradas en torno a la interculturalidad, y al principio das como una señal de alerta ante el riesgo que tenemos de, quizás desde la ingenuidad o desde el desconocimiento, de caer en el vacío discursivo que está alejado de la praxis, y
y también en la trampa neoliberal del multiculturalismo. ¿Vos podrías adelantarnos algunas reflexiones en torno a este análisis? Sí, mira, uno de los peligros, si uno quiere llamarle así, que colinda casi con esta cuestión de vacío político, y en ese concepto de multiculturalismo, es en la que, y casi con cierta mezcla New Age, en la que se sostiene una profunda relatividad sobre las otredades, sobre las identidades, ¿no? En este sentido de que cada uno es como es y total, respetamos mientras a mí no me moleste, por poner una frase o una categoría, ¿no? Eh, y si hay algo que ha producido justamente el sistema capitalista como sistema de producción simbólica, como sistema de producción también de subjetividad, como sistema inclusive de disciplinamiento y de dominación, es la negación de esas otredades. La negación, y cuando hablamos de otredades estamos hablando de pueblos, de naciones, de género, de raza, y esas negaciones están a partir de te respeto, pero vos allá lejos, ¿sí? Uno de los grandes problemas globales que hoy tenemos es el problema de la migración. Si no, fíjense en Estados Unidos, fíjense en Europa, fíjense en España, Francia, Argentina, ¿no? Estas categorías de Paragua, Bolita, Chilote, todas esas categorías xenofóbicas que están más cerca de un concepto de aparofobia, ¿no? Un concepto de temor a la pobreza, porque ahora el norteamericano rico, el europeo rubio, no tenemos problema con eso, ¿no? Ahora tenemos problema con aquellos que son morenos, que son oscuros, o que tienen alguna tendencia sexual que no condice con la heteronormatividad. Entonces, toda esa melange que entre paréntesis es una visión política, pero que tiende a un vacío político ideológico, son los mecanismos justamente para avasallar los derechos de las minorías étnicas, ¿sí? Entonces, esos derechos en las cuales debe garantir el Estado, porque hay un capítulo en la que habla de Estado para quién, ¿sí? La interculturalidad no es un proceso simplemente, como decimos, de diálogos entre pares, sino si no hay justicia social, si no hay garantía de derechos, y el Estado es el rector sobre esa ciudadanía, el Estado es que debe garantir a los pueblos originarios tierra, a las minorías étnicas, sus derechos sociales, culturales y económicos, ¿sí? El Estado debe garantir esta diversidad de género, debe garantir que exista el cupo trans y femenino en las elecciones. Entonces, el Estado, como eje político y vertebrador de la sociedad, es el que debe accionar sobre esas políticas públicas. Por eso dice que tampoco puede haber interculturalidad si no hay políticas públicas activas, sino queda en la pura discursividad. Respetamos a los pueblos, pero no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la educación. Entonces no se puede pensar lo intercultural sin acceso a esos derechos de la ciudadanía. ¿Sí? Y eso me parece que en los últimos años se fue perdiendo, ¿sí? Es un discurso que fue ganando en las masas o en la mayoría ciertas libertades, pero no hay libertad donde no hay dignidad, ¿sí? No hay libertad donde no hay garantías, no hay libertad donde no hay derechos, ¿sí? Uno puede ser libre para adquirir una casa o una tierra, pero si no tiene los recursos y el Estado no garantiza eso, no hay posibilidad. Y en ese multiculturalismo, en términos de Bauman,
se vuelve líquido, se vuelve voluble, se vuelve incontenible. Y lo incontenible termina siempre en los lugares más reaccionarios de la sociedad, y por eso reconozco y digo que es la presidencialidad del Estado que debe ser el interlocutor entre los actores sociales para garantir ese espacio de los derechos, no solamente de las minorías étnicas, si uno quiere pensar en los pueblos originarios, sino también en aquellos sectores marginados de la sociedad que han sido excluidos por las lógicas justamente de este multiculturalismo que posmoderno que pregona el capitalismo actual, ¿sí? No sé si se Bien. entendió. Sí, sí, sí. Pienso, miro el índice y pienso también bueno, como los temas centrales de tu libro, descolonización, subjetividades, ideología y dominación, educación bilingüe e interculturalidad, la mirada sobre el otro. Como lectores y lectoras, ¿a qué nos convoca tu libro? Bueno, eso será el encuentro de cada lector, ¿no? Será cuestión de cada lector, pero yo tengo que ser muy sincero con la audiencia. Cuando escribí esto, yo estudié ciencia y educación, ¿sí? De 5 años, y prácticamente no teníamos como eje vertebrador una disciplina que tuviese que ver con la interculturalidad. De hecho, lo teníamos como un cuatrimestre, un semestre, como algo cuasi anecdótico, ¿no? Y yo que venía de vivir toda esa experiencia que conté al principio, me resultaba azaroso y me resultaba sorprendente de que los y las docentes no tuviesen una perspectiva crítica sobre los procesos educativos y de las políticas públicas educativas. De manera que cuando lo escribí pensando en los y las docentes, de manera que pudiesen reflexionar. Por eso dice como subtítulo aportes epistemológicos para la discusión. No pretendo ni creo, mucho menos, tener la última palabra, y espero que no será así, que trabajamos en el campo de la investigación, dudamos mucho de las cuestiones absolutistas y cerradas, ¿no? Pero me parece que mi intención con este aporte a la subjetividad viene a esto, a plantear interrogantes para deconstruir esas lógicas, primero etnocéntricas, homogénicas, homofóbicas, patriarcales, porque considero también que la interculturalidad como proceso de discusión viene a discutir esos cánones culturales, ¿sí? Y porque la interculturalidad además viene a discutir esos procesos ideológicos detrás de lo cultural. Muchas veces terminamos creyendo eso, que la interculturalidad está abroquelada al concepto estrictamente de lo cultural, y sin comprender que es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay un panóptico de conceptos y de entramados epistemológicos que justamente nos hacen ver esta diatriba en la que es necesario repensarnos, no solamente como sujetos identitarios, sino pensar las subjetividades como ciudadanos, construir nuevos saberes, ¿sí? Construir nuevos saberes, construir nuevas subjetividades que nos ayuden a escaparnos de estas lógicas dominantes que nos hacen reproducir esas lógicas dominantes y que terminan siendo en prácticas no solamente de corte ideológico capitalista, sino son prácticas totalmente xenofóbicas y marginales, ¿no?
Voy a prender la luz un segundo. Ahora sí. Sí, estaba quedando oscuras ahí, pero bueno, estaba interesante la charla. No, bueno, eso me parecía que en ese sentido el libro intenta aportar eso, ¿no? A la reflexión, a la deconstrucción, porque uno de los capítulos casi habla también, ¿no?, sobre dejar de pensar en la propiedad privada de la palabra, ¿no? Hablo de un logocentrismo, ¿no? Hay las discursividades, justamente el multiculturalismo, es que al final de la vuelta, si uno quiere dar, termina siendo los discursos hegemónicos, ¿no? Esta idea de la meritocracia, de la competencia, ¿no? Somos exitosos cuanto más recursos y riquezas tenemos, ¿no? No somos exitosos por plantear una humanidad más cercana, por construir con otros, ¿no? El éxito siempre está medido en esta lógica de acumulación, de riqueza, de competencia, de mérito, y esos son procesos discursivos que tienen que ver, insisto otra vez, con lo intercultural, ¿sí? Si uno preguntase a otros pueblos, y en este caso podríamos hablar de lo que me toca más de cerca, a un pueblo wichí, el concepto de acumulación para una comunidad wichí es un concepto negado, es un concepto totalmente negativo, ¿no? Por eso en el lenguaje wichí no se puede decir mi tierra, no existe ninguna palabra en wichí que se pueda decir mi tierra porque no existe ese concepto de propiedad privada, ¿no? No puedo acumular porque me enfermo, ¿no? Una lógica totalmente a contramano de nuestra lógica burguesa y capitalista, que es lo que tenemos, ¿no? Y hay que reconocerlo como tal. Pero vuelvo a decir, y ahí es donde aparece lo intercultural, nos cuestiona nuestras discursividades, nos cuestiona nuestras construcciones identitarias. Y en ese sentido, a mí me ha calado muy hondo haber estado varios años con comunidades originarias, sobre todo con los wichí con los que, bueno, tuve la oportunidad de vivir un año en una comunidad, entonces suficiente como para saber que somos muy distintos, ¿sí? De manera que eso, el lector se va a encontrar con más que con respuestas, que en realidad hay ciertas respuestas conceptuales, pero que en definitiva intentan seguir preguntándonos sobre esto, y qué es lo intercultural. Y bueno, fuimos hablando bastante sobre esto, que en realidad, vuelvo a repetir, está atravesado por esta construcción político-ideológica en la que es necesario deconstruir los estereotipos, las estigmatizaciones, ¿no? Civilización y barbarie fue eso, ¿sí? Que fue un fenotipo que planteó una generación, que algunos lamentablemente la siguen reivindicando, la generación del 80, pero el gran ideólogo de esto fue Sarmiento, y civilización y barbarie significó plantar una matriz cultural de corte liberal, ¿sí? Totalmente concentrador, y la campaña del desierto significó genocidio de los pueblos originarios del sur, y después la mano de obra barata hacia los pueblos originarios del norte, que fue una mano esclavizada, y no es casualidad que tuvimos una Palpí, un Rincón Bomba, como parte de los genocidios en el Chaco, ¿no? Y en Formosa también, o en el Gran Chaco, si queremos hablar en términos de los pueblos originarios. Parece que en ese sentido el libro habla justamente de la generación del 80 y esa matriz cultural que fue negadora de todas las otras historias y construyó un relato logocéntrico, positivista, liberal, xenofóbico, en nombre de esa ideología política eurocéntrica y
predicando esa cristianidad de la blanquitud, ¿no? Entonces, invita a pensarnos. Capaz que me fui un poco más allá, pero... Ariel, vos hoy hiciste referencia al Estado y a las políticas públicas. También hiciste referencia en cuanto como a un llamamiento a la docencia, ¿no? Dentro de tu ejercicio docente, a pensar la interculturalidad. Vos planteás en tu libro lo que dijiste recién, ¿no? Este problema estructural, colonial, racial. Y en torno a todas las reflexiones a las que nos convocás, pienso en el Estado en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a las políticas públicas, y por otro, en cuanto a quiénes somos el Estado, ¿no? Como agentes del Estado, como agentes públicos que estamos en diferentes lugares, algunos desde educación, también desde salud, desde distintos organismos o distintos lugares, ¿no? ¿Qué podrías señalarnos en cuanto a esto? O agregar acerca de la cuestión de las políticas públicas, pensando también la situación actual. Bueno, por empezar, yo soy de los que creo en la política y creo en los y las políticos, ¿sí? No hay otro sistema que nos represente, ¿no? Y reniego totalmente de esa frase reaccionaria de que todos los políticos son iguales. ¿Sí? Pensar eso, ¿no? Reniego de eso. Y después, creo firmemente, frente a la inmensa profundidad y de avatares y ausencias de derechos que hay a nivel global, creo en la presencia del Estado, fundamentalmente. Y en esa presencia del Estado, entre paréntesis, hay todo un análisis por ahí sobre los aparatos ideológicos del Estado, etcétera, etcétera, en el libro. Creo en las instituciones, ¿sí? Creo en las instituciones y esto puede sonar así progresista, pero uno cree en las instituciones al fin y al cabo, porque son las que nos han sostenido la democracia. Y sostener la democracia nos ha costado enormemente 30.000 desaparecidos. Y reivindico en ese proceso de lucha y de resistencia a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y creo que nosotras, en ese complejo, que quienes formamos parte de la docencia, nuestra responsabilidad está en una formación ciudadana con mayor concientización sobre los procesos políticos, pero eso es un problema muy grande que tenemos en la educación, ¿sí? A veces en las aulas hablar de política asusta, ¿no? Pero es un problema de formación también eso que hemos tenido, y creo que es necesario cambiar esos procesos de formación. Creo que es urgente una revisión de los procesos de concientización en cuanto a la formación de los y las docentes, porque creo que es un eje fundamental para la transformación cultural de nuestro país, ¿sí? Y frente a ese fenómeno, sumo que la batalla también es cultural, y cuando hablamos que es cultural, por antonomasia también es política.
Entonces, y voy terminando, pensando en que el desafío de eso intercultural como concepto, como categoría, que necesita ser discutido, reelaborado, está atravesado por otras conceptualidades, y entre esas conceptualidades tiene que ver con la lucha por la igualdad de género, está atravesado por despatriarcalizar las instituciones y aún el propio Estado también. Vaya que si la justicia está patriarcalizada, ¿no? Despatriarcalizar esas instituciones que siguen siendo jerárquicas, homogénicas, y que imponen determinada identidad, de manera que se plasma esa homogenización, ¿no? La Argentina es un país tremendamente diverso, pluricultural, en la que necesita que el Estado y los ciudadanos que formamos parte de ese Estado respondamos a un proyecto que pueda de alguna manera garantir esos derechos, ¿sí? No, me parece que es fundamental pensar en eso y pensar en el resguardo democrático. Yo vuelvo a insistir, creo en el Estado, creo en las instituciones, creo en lo político, y más que nunca nos surge a la comunidad educativa sostener esa democracia. Y en ese proyecto creo que deberíamos por lo menos estar todos pensando en una nación que esa argentinidad es casi como un mito, esa argentinidad, ¿no? Y gran parte de ese discurso mitológico fue la generación del 80. Hay que pensar en una Argentina con otros hermanos latinoamericanos, con nuestros pueblos originarios, con nuestras minorías étnicas, con la diversidad de identidades sexuales y de género. Así que ahí debemos encontrarnos todos y todas. Bueno, ahí está el libro, hay muchas cosas que no dijimos en el libro, pero bueno, yo quería terminar brevemente un punto, sé que estamos ahí al límite del horario, pero una anécdota muy chiquita porque la verdad se corta. Hace muchos años, Mariano Sinús, un dirigente, Wichí, nada, lo habían echado del trabajo, 7 hijos, no tenía para comer. Nada, fuimos a hacer una visita, como solía hacer yo, y al final de la visita viene Mariano y me trae la mitad de su torta parrilla. ¿Sí? Una torta parrilla para sus 7 hijos, él y su señora, o sea, para 9 personas. Y automáticamente le dije, no, Mariano, claro, conociendo la coyuntura del compañero, y nunca me olvidé esa frase que me dijo, yo también tengo algo para compartir. Bueno, fue tremendo. Creo que esas cosas son las que tenemos que aprender también en el proceso de la experiencia de lo intercultural, ¿sí? Eso nunca me voy a olvidar de esa anécdota de Mariano Sinús. Quienes estamos escuchando tampoco. Bueno. Bien. Muchas gracias por tu compromiso, por tu dedicación, por tus aportes epistemológicos a que pensemos desde una construcción colectiva latinoamericana, latinoamericanista, que incluya a todas las personas. Y te agradezco personalmente por compartir esta conversación, que bueno, más que nada es escucha, creo, tenemos mucho para pensar y para aprender. Eso, estoy agradecida.
Bueno, muchas gracias a vos, Adri, por acompañarme en este espacio y que podamos reflexionar juntos, juntas. Y bueno, también celebro que esta Feria del Libro sea así federal, y que tener un libro sea un derecho y debe ser un derecho de todos y todas, ¿no? Esa es una de las razones por la que mi libro también quiero que sea de fácil acceso para todos. Es barato, fácil en términos comerciales, pero parece que tiene que ser un derecho para que cada niño, niña, sujeto de derecho tenga acceso a un libro. Y eso celebro que pueda ser así y que vaya en profundización en esta era donde no todos tienen acceso a la digitalización. Así que muchas gracias, Adri, a vos. Muy Bueno, bien. gracias.